Buenas noches. 48 horas después de la marcha ciudadana en defensa del INE, el presidente López Obrador reconoció que lo más probable es que no consiga los votos para hacer los cambios que quiere. Entonces habló de un plan B. Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes, un plan B. Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución. Ahora vamos a ver de qué se trataría ese plan B, pero rápidamente el propio coordinador de los senadores de Morena salió al paso para decirle al presidente que ese plan B no es viable. ¿Es posible modificar la forma de elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal sin tocar la Constitución? No, se requiere la reforma constitucional. ¿Tampoco se puede bajar el número de legisladores? No, se requiere la reforma constitucional. No es viable ese plan B, lo dice el líder de los senadores de Morena. 48 horas después de la marcha ciudadana, ¿quién va ganando? Esto que pasó antier de la marcha, muy bien. El que se aclaren las posturas. Imagínense que marchen juntos Madrazo y el Bester, y Fox y Chong y Goldenberg y ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. Los manifestantes ya se han ido de las calles, pero el presidente no suelta el tema. Hoy otra vez pasó lista a sus enemigos políticos. Los criticó con la puntualidad que marca una agenda y les volvió a hacer el reto. Tienen que llenar el Zócalo. El presidente López Obrador, experto en el ejercicio de la protesta y bragado en años de resistencia civil, respeta el derecho a manifestarse de los que salieron por millares el domingo, pero asegura que no tienen vocación democrática, que son simuladores. Algunos, dijo, parece que fueron a una kermés. Había una señora que decía, yo soy... No. Totalmente INE. Digo, con todo respeto, o sea, totalmente Palacio, pero es acá, totalmente INE. O sea, no, y los lentes de super lujo y no. El martes en Palacio, el presidente insistió en su consabida explicación del tablero nacional, confirmada a sus ojos por las marchas del domingo, por quienes salieron a las calles. De un lado los oligarcas, del otro el pueblo, los demócratas. Nosotros venimos de la lucha democrática. Nosotros nos hemos enfrentado siempre al fraude electoral. Hemos padecido a todos esos, a Madrazo, a Bester, a Fox, a todos. Puro delincuente electoral, puro mapache electoral. Confeso. Bueno, pues así las cosas. Entonces dice el presidente López Obrador, si no nos alcanzan los votos para el cambio de la Constitución, vamos a buscar con mayoría simple, que sí la tienen. Vamos a buscar que con leyes secundarias se apruebe que los consejeros del INE, los magistrados del tribunal, sean elegidos por votación de las personas. Si esto ocurriera así, lo más probable es que de inmediato los partidos de oposición presentarían un recurso
ante las autoridades judiciales, ante la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente, tratándose de un tema electoral, tendría que darle prioridad y resolver si esto es constitucional, si es legal, si es válido o no. A eso se refiere el presidente López Obrador con si no tiene los votos para una reforma constitucional, entonces lo pasaría como una mayoría simple, como cambios a leyes secundarias. Así quedan las cosas hoy por el lado del presidente. Por el lado de los organizadores, una de las caras más visibles, Claudio X González, uno de los promotores de la marcha, tuiteó: te estás preguntando qué sigue después de la marcha para defender al INE. Aquí te ofrecemos alternativas, esta batalla apenas comienza, sigamos, y compartió una lista de acciones como exigir a los legisladores y asistir a las convocatorias de este grupo de Unidos, en fin, una serie de acciones que no contemplaban este plan B del presidente López Obrador. Vamos a regresar al tema en unos momentos, pero antes, Jerez, Zacatecas, ese pueblo mágico, alguna vez un orgullo de Zacatecas y de México, que ha sufrido tanto en los últimos años. Hoy, guardias nacionales, ejército, policías estatales y municipales, pues tienen que estar ahí en un operativo en las calles del municipio, porque se reportaron fuertes balaceras desde muy temprano, balaceras pues, que además de provocar pánico entre los ciudadanos, llevaron al cierre de prácticamente toda la actividad comercial. ¡Corre, liga, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Vámonos! ¡Cierren, cierren! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Cierren todo! Jerez, Zacatecas, esto ocurre justo 9 meses después de que los pobladores de la zona serrana de ese municipio comenzaban a regresar a sus casas. Aquí, recordarán, presentamos la historia hace poco más de un año de cómo la violencia los desplazó, los sacó de sus tierras. Luego, poco a poco, con el apoyo de policías, de soldados, fueron regresando a sus propiedades con muchos problemas. Humberto Payet y nuestro equipo le dieron seguimiento a esta ola de violencia en Jerez desde hace más de un año, y ahí estuvimos de regreso a principios de pero pues como vimos hace unos momentos, las cosas no terminan de arreglarse en Jerez, Zacatecas. Y hablando de Zacatecas, a unos, pues ¿qué será? Menos de una hora de ahí, unos 50 minutos, 3 trabajadores del Seguro Social fueron baleados, circulaban por el municipio de Guadalupe, ya cerca de la ciudad capital de Zacatecas. De acuerdo con testigos, 2 hombres que viajaban en una moto se les acercaron, comenzaron a dispararles. El conductor de la camioneta y quien era tesorero del IMSS en el estado murieron, mientras que otras 2 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Los trabajadores se dirigían al municipio de Loreto, iban a pagar los viáticos, por lo que se investiga si el ataque fue por un asalto, si alguien les había dado la información, en fin, otra vez Zacatecas. Bueno, y en medio de todo eso, y hablando del tema de la violencia, policías, soldados, hoy Donald Trump anunció esta noche, presentó su documentación ante la Autoridad Electoral de Estados Unidos para postularse nuevamente como candidato a la presidencia de ese país. En noviembre del 2024, dentro de 2 años, van a elegir presidente y Donald Trump buscará regresar a la Casa Blanca. De ahí se fue a un mitin en su casa, muy lujosa, en Florida, y ahí subrayó que Estados Unidos está en decadencia y habló, inevitablemente, habló de México y también del presidente López Obrador. One of the reasons we had so much success at the border was because of the fact that 2 things. We got Mexico to give us free of charge 28,000 soldiers. That helps. And President of Mexico is a great gentleman, by the way. Socialist, but that's okay. You can't have everything.
but he's a great man and a great friend of mine. But 28,000 soldiers while we were building the wall. And then when the wall was finished, that's how we set all these records. We have records that nobody can even compete with. Right now, it's a disaster. I believe it's 10 million people coming in, not 3 or 4 million people. Y ahí viene de regreso Trump. El año y medio antes de las elecciones, de la otra ocasión de las elecciones 2016, comenzó a hablar de México, de los mexicanos que eran violadores y demás, hablar del muro, de cómo iba a acabar con la migración, de cómo iba a apretar a quienes no quisieran hacerlos. Luego, no paró de elogiar que el presidente López Obrador y el gobierno mexicano hubieran militarizado nuestras dos fronteras, la frontera con Guatemala y la frontera que tenemos con Estados Unidos. Bueno, viene de regreso el señor Donald Trump. Vamos a ver si viene de regreso con la misma fuerza de hace algunos años. Vamos a ver. Sí. Ahora sí, ¿ya? Vamos a ver esta historia y estas imágenes no conocidas, no difundidas. Durante los 6,335 días, repito, 6,335 días que han pasado desde el plagio de su hijo Hugo Alberto, la señora Isabel Miranda ha enfrentado acusaciones sobre su vida personal, actividades empresariales, sobre su participación en la política. Se le ha acusado incluso de supuestamente fabricar el caso, inventar el caso del secuestro y muerte de su hijo, en virtud de que no existe un cadáver. Y eso a pesar de que en México hay más de 100,000 personas desaparecidas, pero con ella se ha insistido en que como no hay cadáver, todo esto puede ser un invento. En unos días, probablemente la próxima semana, la Suprema Corte de Justicia deberá resolver en definitiva el caso Wallace. Y ante las acusaciones de la inexistencia del secuestro y la supuesta falta de pruebas de la muerte de Hugo Alberto, su madre, Isabel, nos hizo llegar este material que muestra lo que ella llama el peor momento de su vida, congelado en la fotografía del cadáver de su hijo único, Hugo Alberto. A lo largo de las casi 100,000 hojas del expediente acumuladas en 97 tomos y miles de artículos periodísticos, esta es la única toma existente de Hugo luego de ser secuestrado el 11 de julio de 2005. Sus plagiarios entregaron 2 juegos fotográficos a Isabel el 26 de agosto como prueba de vida para continuar la negociación. Feliz, convencida de que solo perdería dinero, la madre pagó el rescate, pero en vez del regreso de su hijo, solo se apersonó el silencio. Cuando Isabel denunció y mostró las 6 impresiones enviadas de ese momento, con el hombre desnudo y sentado unas, y detalles de sus tatuajes las otras, los forenses concluyeron que las fotos no funcionaban como prueba de vida, sino de muerte por las diferencias de color entre la cara y el torso, posiblemente porque Hugo murió asfixiado. Determinaron también que las imágenes fueron alteradas. En 2011, Juana Hilda González Lomelí fue condenada a 78 años y 9 meses de prisión junto con Jacobo Tagle, César Freire y Brenda Quevedo Cruz, señalada de modificar las fotos. Los sentenciados han denunciado torturas reiteradas, incluso sexuales, y diversas violaciones al debido proceso, como falta de acompañamiento legal para su defensa durante las diligencias. El 15 de noviembre de 2018, una perita en materia de psicología designada por el Poder Judicial de la Ciudad de México dictaminó que Juana Hilda González Lomelí no presenta los criterios mínimos necesarios para diagnosticarla con trastorno de estrés postraumático como consecuencia de los hechos de tortura que refiere. Y está la extensa confesión dada por González Lomelí en compañía de su abogada defensora ante una agente del Ministerio Público el 8 de febrero de 2006.
fue cuando yo nomás vi que así que él se empezó como a convulsionar, así que pataleó así. Y después dijo, no, que ya no está respirando y ya se van a acercar. ¿En qué momento dijo más bien esta Brenda lo de que ella lo iba a arreglar, que ella sabía cómo hacer las cosas por computadora y todo eso? ¿En ese momento también platicaron? Sí, porque dijeron que cómo le iban a hacer, que se iba a notar que ya estaba, o sea, que no iban a servir dijo César, no va a servir ya de nada, tomo las fotos, dijo, porque ya se nota ya que está ella muerta. Y dijo Brenda, no, sí, yo sé, se arregla, dijo Jacobo, sí, ella es muy chingona en la computadora. Dijo, ella lo arregla todo. Y ella dijo, sí, si no yo voy con un amigo y que me ayude para quitarle y todo se le quita y le pones lo que quieres. Y que pues al día siguiente se iba a deshacer del cuerpo. ¿Qué te dijo que iban a hacer? Pues que lo iban a destazar y lo iban a tirar. ¿A destazar y a tirar? Ajá. Entonces yo le dije que en dónde, me dijo, aquí, le dije, pero yo le dije que por qué ahí, me dijo, pues porque no lo podemos sacar, ¿cómo lo vamos a sacar? O sea, ya es de mañana y no lo podemos sacar así. Yo no le dije nada y nomás le dije, no, dime porque pues, yo no quiero estar aquí. O sea, yo ya me sentía ya bastante mal con todo eso como para estar ahí. Porque yo iba a ver qué se podía hacer, o sea, porque él dijo, no, pues ya, o sea, ya se murió, ya no se va a poder hacer nada. Y dijo Jacobo, pero ¿por qué no le tomamos fotos así? Y al cabo mi chava las arregla, o sea, ya y así para que piensen que está vivo. Ahí están las imágenes, ahí están las fotografías del cadáver de Hugo Alberto Wallace, ahí está el testimonio. Probablemente en los próximos días, finalmente la Suprema Corte de Justicia cierre este caso. Mañana vamos a presentar más sobre Hugo, más información, más imágenes sobre Hugo Alberto Wallace. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Esta tarde en Morelos, colectivos feministas y familias de víctimas de feminicidio marcharon en la capital, en Cuernavaca, para exigir que sea destituido el fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona. Las exigencias se intensificaron tras el caso de Ariadna Fernanda López, tras la muerte de Ariadna, que abrió una disputa entre el fiscal Carmona y la jefa de gobierno de la Ciudad de México por estas discrepantes investigaciones. La Fiscalía de Morelos, por un lado, sigue sosteniendo su peritaje respecto a que la joven murió por una broncoaspiración producida por intoxicación etílica, y la Fiscalía de la Ciudad de México asegura que sus peritajes demuestran que Ariadna Fernanda López fue asesinada. Por eso decidieron marchar hoy, eran alrededor de unas 200 personas. Esto lo hicieron hacia el Congreso de Morelos en exigencia a los diputados estatales para que separen del cargo al fiscal Carmona. El mismo gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ha dicho que los diputados han defendido al fiscal. Por lo pronto, mañana comparecerá. Temprano va a comparecer ante el Congreso de Morelos el fiscal. Veremos si es puro circo, como asegura el propio gobernador del estado, y habrá que ver qué explica sobre la muerte de Ariadna. Y hay una nueva denuncia contra el ex procurador general de la República, contra Jesús Murillo Caram, que no tiene nada que ver con el caso Ayotzinapa. Sí, esta vez es la Unidad de Inteligencia Financiera la que lo denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de los Pandora Papers, esta investigación que se conoció hace un par de años sobre un esquema de supuesto ocultamiento de riquezas en paraísos fiscales. De acuerdo con Inteligencia Financiera, habría delitos que podrían configurarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, tráfico de influencias. La UIF dijo que el nombre Jesús Murillo Caram se menciona en la investigación.
así como a un sobrino, yerno e hijos del ex procurador, quienes serían socios de una empresa con la que habría obtenido licitaciones hace ya varios años a través de influencias en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y sin duda, pues después de ver todo lo que se ha discutido en Ayotzinapa, queda la pregunta de, ¿se presenta esta denuncia? ¿Será una denuncia sólida? Si lo es, pues seguramente algún día se obtendrá una sentencia contra Jesús Murillo Caram. Y si no lo es, Jesús Murillo Caram se va a quedar en la cárcel. Surgen las dudas de nueva cuenta por el momento en que se da esta acusación. Consultamos con el abogado de Jesús Murillo Caram sobre esta denuncia de inteligencia financiera y nos respondieron que ellos no saben porque no han sido notificados de manera formal. Bueno, por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un acto simbólico de atención a las víctimas del caso Iguala, los 43 desaparecidos, presentó su tercer informe desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a los papás de los estudiantes. La presidenta de la comisión, Yulisa Mantilla, rechazó la presentación hace ya casi 3 meses del informe del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero también manifestó su preocupación y su molestia. Informe que, no olvidemos, fue elaborado con supuestos pantallazos de conversaciones de WhatsApp entre sicarios. Sin embargo, su autenticidad no ha sido verificada, no hasta este momento. Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, que no estén adecuadamente verificadas y corroboradas. La verdad es una forma de reparación y la verdad se debe construir con responsabilidad, con cuidado y libre de cualquier injerencia política. 467 capturas de pantalla en las que se reflejaba el posible destino de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos 8 años atrás. Ahora, en este informe, en este tercer informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien reconoce avances en la investigación del caso Ayotzinapa, también hizo estas recomendaciones. 1. Que se cumplan ya las órdenes de aprehensión pendientes, 21 órdenes de aprehensión y el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación en la detención de Murillo Caram. 2. Que se capacite a ministerios públicos para que puedan judicializar las investigaciones. Y 3, que se explique con veracidad y transparencia qué le pasó a los estudiantes desaparecidos. Para la Comisión Interamericana se debe garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación del caso. Consideraron también que tras la renuncia de Omar Gómez Trejo se afectó su autonomía y alertó que se puede afectar lo que hasta hoy se había logrado. Ahora, vamos a ver esta imagen. De esas cosas, Ciro, que pasan en el Paso Express. ¿Qué diablos pasa en el país? Bueno, pues esta vez ocurrió a la altura del kilómetro 83, ahí en el Paso Express. El chofer de una pipa de doble remolque perdió el control del vehículo y se despistó. La pipa llevaba 75,000 litros de gas LP. No hubo fugas de combustible durante este accidente, tampoco se reportaron heridos. Sin embargo, al momento de ser detenido, el chofer no se paraba de reír, no paraba de gritar. Al ser revisado por los paramédicos, concluyeron que iba drogado y así lo detuvo la Guardia Nacional. ¿Qué diablos pasa en la sociedad? Pero bueno, lo detuvieron. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No por 2 razones. Esta vez la primera, la muerte de uno de los símbolos más recordados del sismo del 2017. De los Frida, rescates. La perrita rescatista, la perrita de la Marina que colaboró como ninguna durante los rescates del terremoto que devastó al país hace 5 años.
La misma que recuperó más de 40 cuerpos de entre los escombros durante el terremoto del 17, que salvó la vida a 12 personas, que participó en un total de 53 operaciones de rescate, no solo en México, también en Haití, en Guatemala y en Ecuador. Tenía 13 años, hace 3 recordemos, se jubiló. No. Y en octubre le develaron una estatua en su honor. Bueno, la Marina también le rindió un homenaje. Gracias por todo, Frida. México te llora, parte de los comentarios en Twitter hoy. Pero todavía no me voy, Ciro. Todavía no me voy porque la segunda. Sigue la osadía activista y sin freno. Esta vez no fue salsa de tomate ni puré de papa. 2 activistas arrojaron el líquido negro sobre la obra Muerte y Vida de Gustav Klimt, exhibida en el Museo Leopold en Viena, Austria, que denuncian lo mismo de siempre, la inacción contra la crisis climática. Pero ¿por qué así? Uno de ellos inclusive se volvió a pegar, como ya lo hemos visto, al marco de la obra. Se decidió no arrestarlos esta vez. El cuadro está protegido, hay que recordar, por un cristal especial que impide que sea dañado. Además de que esta vez, hoy martes, era gratuita la entrada al museo, precisamente avalada por uno de estos grupos petroleros importantes allá en Austria. Gracias, Claudia. Buenas noches, sí. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regresar, ¿recuerdan a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, su talk show ese en el que baila y agrede? Y en fin, bueno, hoy, como si se lo hubieran pedido, como si se lo hubieran dictado, hoy regresó para darle a Ricardo Monreal, Volvemos con eso. A pesar de que un juez le concedió a Ricardo Monreal una suspensión definitiva para que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no lo mencione en el talk show que tiene los martes, pues a la gobernadora de Campeche esto no le importó mucho. En efecto, no difundió conversaciones privadas, ilegales ni audios, pero sí habló de Monreal. Le dijo: cínico, traidor, misógino. La idea no era seguir el caso con Monreal, sino seguir investigando los casos de Alejandro. Pero se metió de la manera más estúpida y entonces ahora ya no sabe cómo salirse. Entonces es para mí un acto de cobardía el que les haya pedido a los senadores que hicieran un círculo de escudo porque Laida me está pegando, Laida me está pegando. Laida me está pegando, Laida me está pegando, y los senadores todos son estúpidos usando las palabras de Laida Sansores y todos le dijeron a Monreal: sí, lo que tú digas, Monreal. En fin, los martes de la gobernadora de Campeche. Todos los que formamos parte de Grupo Imagen queremos mandarle un fuerte abrazo porque lamentamos. Damos nuestro pésame a nuestra compañera Joana Vega Biestro, por el fallecimiento de su madre, la señora Luz María Biestro de Vega, quien murió. Descanse en paz. Fuerte abrazo a nuestra querida compañera. Nos vamos rápido a una pausa y regresamos porque parece que viene o ya tomó vuelo un nuevo pleito con Estados Unidos, ahora con los productores agrícolas de Estados Unidos. No se sale de uno y ya viene otro. Regresamos con David. David. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Caminamos de frente hacia otro problema comercial. Todavía está lejísimos de resolverse el sector energético y ya estamos viendo cómo debemos estar muy preocupados por el tema del maíz. ¿Te acuerdas cuando Raquel Buenrostro decía: no, hombre, nos trataron muy bien, y Catherine Taylor de Estados Unidos nos trató muy bien? El comunicado de prensa del gobierno de los Estados Unidos decía: y tenemos que tomar decisiones en el sector agrícola basándonos en la ciencia. ¿Sí? Hay una promesa del presidente que en 2024 ya no vamos a tener maíz genéticamente modificado, que lo cual es un absurdo.
lo cual es una imposibilidad. No hay manera de que México en 2024 deje de ser dependiente del maíz de los Estados Unidos. Y además, el maíz debe ser sano, debe poderse comer. El maíz genéticamente modificado no hace daño, por eso les piden... ¿Pero qué tiene que ver Estados Unidos? Porque Estados Unidos, como ayer lo decía, ya presentó una queja a un grupo de legisladores de Iowa, básicamente diciendo, oigan, que México quiera quitar el maíz genéticamente modificado en 2024 viola el Tratado de Libre Comercio. Y hoy creció el grupo de aquellos que dicen, vamos a solicitar, que le piden al gobierno de Estados Unidos que solicite un panel en el marco del Tratado de Libre Comercio. Ese es el problema. Que puede decir Raquel Buenrostro, no, así nos quieren mucho. Panel 1 de energía, panel 2 maíz. Ese es el problema. Ese es un problema grave. Primero, México no podría cumplir con la promesa esa del presidente de que en 2024 ya no va a entrar maíz genéticamente modificado de los Estados Unidos ni de ningún otro lugar del mundo. Punto número 2. Sería la ruina para México. Otro pan en el Tratado de Libre Comercio, otro problema. Pero Raquel Buenrostro, mi amiga, dice, si nos trataron muy bien. Sí, tampoco Verstappen le faltó el respeto al checo, nada más dijo que no iba a hacer lo que le daba la gana. Es exactamente el mismo caso. Remátala, David. Parece que hoy, con el nombramiento de Jorge Nuño como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por primera vez en este sexenio va a haber un secretario a cargo. Ojalá que lo haga bien. Hacemos una pausa y al regresar... Sí, y lo vimos hoy. Ricardo Monreal se convirtió este martes en el primer morenista que confronta abiertamente al presidente López Obrador desde una posición de poder. ¿Qué tanto parque para aguantar traerá Monreal? Regresamos con eso. Preguntamos la semana pasada si Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, acudiría a la marcha en defensa del INE. No acudió, pero en los hechos se está convirtiendo en el principal defensor de lo que muchos mexicanos llaman la independencia del INE. Nunca en estos 4 años un morenista se había enfrentado así desde el poder o desde una posición de poder. Nunca un morenista se había enfrentado así al presidente López Obrador. Y al menos hasta esta noche queda la impresión de que Monreal no va perdiendo y de que quizá no pierda. Interesante. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.